El espacio alrededor del sistema estelar Kepler 442 estaba en calma, una calma excesiva para el gusto del almirante Beast. Se encontraba en el puente de su nave insignia, el Dame Note, observando las estrellas a través de la pantalla de visualización principal. La luz se reflejaba en su piel verde y escamosa, mientras se movía de una estación a otra entre los controles del puente. La tercera flota del Imperio Sepereano había viajado durante 3 meses para llegar a este sistema. 200 naves de diversos tamaños llenaban la oscuridad del espacio. Cruceros, destructores, cazas y naves de suministro se movían juntos en una formación perfecta. Estaban aquí por una sola razón: reclamar el sistema para el Imperio. Los informes de inteligencia decían que el sistema era rico en metales raros, del tipo que podría alimentar sus máquinas de guerra durante décadas. Aún mejor, el sistema parecía estar defendido por nada más que unos pocos satélites primitivos y algunas señales de radio básicas provenientes del tercer planeta. El almirante llamó a su segundo al mando, el capitán Zemo. Los exploradores de avanzada no reportan signos de tecnología avanzada. Los nativos parecen estar confinados a su planeta de origen. Vista sintió. Esto sería fácil. El Imperio había conquistado cientos de mundos como este. Unos cuantos bombardeos orbitales, algunas tropas de tierra, y otro planeta se sometería al dominio safuriano. Conocía bien esa rutina. Mantengan la formación, ordenó. Comiencen a escanear en busca de los mejores lugares para el desembarco. En su estación de sensores, el operador Clixon realizaba barridos rutinarios del sistema. Sus tentáculos se movían sobre los controles con una facilidad experta. Llevaba 15 años en ese puesto y conocía cada tipo de firma de nave en la galaxia. Pero mientras miraba sus pantallas, algo le hizo detenerse. «Señor», dijo Clixon, con voz vacilante, «estoy recibiendo una lectura del cinturón de asteroides». «Probablemente solo sea una roca grande», respondió Vi sin apartar la vista de sus planes de batalla. «Continúe con sus escaneos». Pero Clixon seguía mirando fijamente sus instrumentos. La lectura era demasiado nítida, demasiado regular para ser un objeto natural. Mientras observaba, la firma se hizo más clara. Era definitivamente artificial. Era, sin duda, una nave. «Almirante», dijo Clixon de nuevo, esta vez con más urgencia. «Esto es definitivamente una nave. Configuración desconocida. Se mueve hacia nosotros». Ahora, Vis levantó la vista. Las naves desconocidas eran raras en esta parte de la galaxia. El Imperio tenía registros detallados de cada especie con capacidad de viaje espacial en un radio de 1000 años luz. «Muéstramelo», ordenó. La pantalla principal cambió para mostrar los datos del sensor. Una única nave se aproximaba desde el cinturón de asteroides. Era pequeña, tal vez una quinta parte del tamaño de su crucero más pequeño, pero había algo en su diseño que le revolvió el estómago a Beast. «Pásala por la base de datos», ordenó. «Averigüen qué especie construye naves como esa». Los tentáculos de Clixon volaron sobre sus controles. Los datos fluían por sus pantallas mientras la computadora de la nave buscaba entre millones de diseños de naves. La búsqueda tardó más de lo habitual, lo cual era extraño. La mayoría de las naves se identificaban en segundos. Finalmente, la computadora encontró una coincidencia. Cuando Clixon vio el resultado, sus tentáculos se quedaron completamente inmóviles. Su rostro se tornó de un verde pálido, una señal de miedo en su especie. «Señor», susurró, «según la base de datos, esta nave coincide con los patrones de diseño de...». Hizo una pausa, como si temiera pronunciar las palabras. «Naves humanas». El puente quedó en silencio. Todos los miembros de la tripulación dejaron lo que estaban haciendo y miraron fijamente al operador de sensores. La palabra humano flotaba en el aire como una maldición. Vi sintió que el hielo se formaba en sus venas. Todo oficial militar en la galaxia había oído las historias. Los humanos eran los guerreros más peligrosos del espacio conocido. Eran luchadores demenciales que nunca se rendían, nunca se entregaban y parecían disfrutar la batalla más de lo que cualquier especie cuerda debería. «¿Está seguro?», preguntó Beast, esperando que su voz no delatara su miedo. «Sí, señor». La computadora muestra una coincidencia de 97% con diseños de naves humanas. El capitán Zemo se acercó al almirante. «Señor, quizás deberíamos reconsiderar nuestra misión. Los humanos tienen reputación de ser impredecibles». Vis conocía las historias. Todas las academias militares de la galaxia impartían cursos sobre tácticas de combate humanas.
La batalla de Próxima Centauri, donde un único destructor humano había contenido a todo un grupo de batalla durante 6 horas. El asedio de Nueva Ginebra, donde los defensores humanos habían luchado durante meses contra probabilidades imposibles. La Guerra de los Soles Ardientes, donde los humanos habían convertido una derrota segura en una victoria aplastante a base de pura determinación. Pero esas eran solo historias, ¿verdad? Propaganda para hacer que los humanos parecieran más peligrosos de lo que realmente eran. Él tenía 200 naves. La nave humana estaba sola. Las matemáticas eran simples. Una sola nave, dijo, tratando de sonar seguro. Nosotros tenemos 200. Incluso si las historias son ciertas, ¿qué puede hacer una nave contra toda nuestra flota? A bordo de la nave que se aproximaba, el capitán Hake Morrison estaba sentado en su silla de mando, completamente ajeno al pánico que estaba causando. La USS Vengeance era una pequeña nave de reconocimiento diseñada para misiones de exploración y sondeo de largo alcance. Hake y su tripulación de 12 personas habían estado cartografiando campos de asteroides durante las últimas 2 semanas en busca de nuevas oportunidades mineras. «Capitán», dijo su oficial de navegación, la teniente Amy Collins, «los sensores de largo alcance están detectando una gran flota más adelante. Parecen unas 200 naves». Hake frunció el ceño. Se suponía que esto era espacio vacío. ¿Alguna idea de a quién pertenecen? «Realizando identificación ahora, señor», respondió el oficial de comunicaciones, Ryan Mel. «Los diseños de las naves coinciden con los patrones del Imperio Sepereano. Pero, señor, están muy adentro del espacio humano, mucho más allá de la frontera acordada». Hake se levantó y se acercó a la pantalla táctica. La flota enemiga estaba dispuesta en una formación de invasión estándar. Estaban claramente aquí para conquistar, no para explorar. Esto era una violación de todos los tratados entre la Tierra y el Imperio Sepereano. «¿Estamos en rango para comunicarnos?», preguntó Hake. «Sí, señor». «¿Abro un canal?». Hake asintió. Era hora de averiguar qué creían los sepereanos que estaban haciendo en el espacio humano. De vuelta en el Damenate, la tripulación del puente observaba con horror cómo la nave humana continuaba acercándose. No mostraba signos de miedo, ni intento de huir o esconderse. Volaba directamente hacia ellos como si fuera dueña de todo el sistema. «Señor», informó Clixon, «la nave humana está intentando comunicarse». «Conéctela», ordenó Beast, aunque cada instinto le decía que huyera. La pantalla principal parpadeó y de repente estaban viendo un rostro humano. El capitán Morrison parecía tranquilo y seguro de sí mismo, sin mostrar ninguna señal de que estaba superado en número 200-1. «Aquí el capitán Morrison de la Fuerza de Defensa de la Tierra», dijo el humano. «Están en violación de la ley interestelar. Declaren sus intenciones de inmediato». Beast miró fijamente al humano. Parecía tan ordinario, tan poco notable. Pero detrás de esos ojos, el almirante pudo ver algo que le heló la sangre. Este humano no tenía miedo. Ni un poco. Peor aún. Había dicho Fuerza de Defensa de la Tierra. Ese era el brazo militar del gobierno humano. La misma organización que había aplastado al Imperio Boran e hizo que la hegemonía suplicara por la paz. «Almirante», susurró el capitán Zemo, «deberíamos retirarnos. Si hay una nave humana, hay otra cerca. Siempre hay otras». Pero Beast estaba paralizado, mirando al capitán humano en su pantalla. En todos sus años de conquista, nunca se había enfrentado a un enemigo que pareciera tan tranquilo ante probabilidades abrumadoras. Era antinatural. Era aterrador. Y en ese momento, el almirante Beast se dio cuenta de que todas las historias sobre los humanos podrían no ser solo historias. Podrían ser advertencias. El silencio en el puente del Damenate duró 10 largos segundos. 10 segundos en los que el almirante Beast miró fijamente al capitán humano en su pantalla, tratando de encontrar palabras que no llegaban. El humano esperó pacientemente, su rostro sin mostrar ninguna emoción. Finalmente, Beast logró hablar. «Aquí el almirante Beast de la Tercera Flota Sepereana. Estamos realizando operaciones de patrulla de rutina». Los ojos del capitán Morrison se entrecerraron ligeramente. «Almirante, está a 150 años luz dentro del territorio humano. Esta no es una ruta de patrulla. Pregunto de nuevo. Declaren sus verdaderas intenciones». Beast sintió que el sudor se formaba en su piel escamosa. El humano tenía razón. «Por supuesto»,
Estaban en lo profundo del espacio humano, y su flota de invasión era imposible de explicar como una simple patrulla. Pero admitir su verdadero propósito significaría declarar la guerra a la especie más peligrosa de la galaxia. Parece que hemos cometido un error de navegación, dijo Beast, odiando lo débil que sonaba su voz. Corregiremos nuestro rumbo de inmediato. Asegúrese de hacerlo, respondió Morrison. Tienen 6 horas para despejar el espacio humano. Si todavía están aquí después de ese tiempo, consideraremos su presencia un acto de guerra. La comunicación terminó. La pantalla principal volvió a mostrar una pantalla táctica con una única nave humana que seguía acercándose a su posición. Pero ahora, ese pequeño punto de la pantalla parecía mucho más amenazante. Señor, susurró el capitán Zemo, ¿cuáles son sus órdenes? Whis permaneció inmóvil. 6 horas. El humano les había dado 6 horas para irse. Pero retirarse significaría abandonar su misión, admitir la derrota ante una sola nave enemiga. Sus superiores nunca perdonarían tal cobardía. Abran un canal a todos los comandantes de nave, ordenó. Reunión de emergencia en 5 minutos. En cuestión de minutos, el puente se llenó de proyecciones holográficas de los comandantes de su flota. 20 capitanes aparecieron alrededor de la mesa táctica, sus rostros mostrando diversos grados de preocupación y confusión. Caballeros, comenzó Beast, nos hemos encontrado con un problema inesperado. Hay una nave humana en el sistema. La reacción fue inmediata. Varios capitanes comenzaron a hablar a la vez, sus voces llenas de miedo y alarma. El comandante Rikstal de crucero pesado devastador habló primero. Almirante, debemos retirarnos de inmediato. Los humanos nunca viajan solos. Si hay una nave, hay otras escondidas cerca. Las historias sobre las tácticas humanas están bien documentadas, añadió el capitán Verkin del destructor Racer. Usan naves solitarias como cebo para atraer a los enemigos a trampas. El comandante Sexton del acorazado Anilator miró a sus compañeros oficiales. Con el debido respeto, tenemos 200 naves. Incluso si los humanos tienen un grupo de batalla completo escondido en alguna parte, todavía tenemos superioridad numérica. Los números no significan nada contra los humanos, replicó Rikstal. ¿Recuerdan la batalla de Kepler 186? La hegemonía tenía más de 300 naves. Los humanos tenían 50. La hegemonía perdió. Eso fue diferente, argumentó Sexton. Las fuerzas de la hegemonía estaban dispersas por múltiples sistemas. Nosotros estamos concentrados en un solo lugar. Mientras sus comandantes discutían, Whis pensaba en las historias que había oído a lo largo de su carrera. Todo oficial militar en la galaxia conocía los métodos de combate humanos. Eran completamente demenciales según cualquier estándar racional. Los humanos embestirían sus naves contra las enemigas antes que rendirse. Lucharían hasta que sus naves se estuvieran desmoronando a su alrededor. Continuarían luchando incluso cuando estuvieran superados en número 100-1. Ninguna otra especie en la galaxia luchaba con tal desprecio por su propia supervivencia. La batalla de Próxima Centauri era el ejemplo perfecto. Un solo destructor humano se había enfrentado a todo un grupo de batalla Vortan. Lo lógico habría sido rendirse o retirarse. En cambio, la nave humana había cargado directamente contra la formación enemiga. Había embestido a la nave insignia y explotado, llevándose por delante otras 3 naves en el proceso. El asedio de Nueva Ginebra fue aún peor. Los defensores humanos habían mantenido una sola ciudad durante 6 meses contra todo un ejército. Cuando sus murallas fueron derribadas, lucharon en las calles. Cuando las calles fueron tomadas, lucharon en los edificios. Cuando los edificios cayeron, lucharon entre las ruinas. Para cuando llegaron los refuerzos, no quedaba nada de la ciudad excepto escombros y cadáveres. «Señor», gritó el operador de sensores Clixian, interrumpiendo sus pensamientos. La nave humana mantiene el rumbo hacia nosotros, sin signos de desaceleración. Whis miró la pantalla táctica. La nave humana seguía acercándose, sin mostrar ningún miedo. Era exactamente el tipo de comportamiento que describían las historias. Los humanos nunca retrocedían, nunca mostraban debilidad, nunca actuaban racionalmente. «Almirante», dijo el comandante Rikstal, «necesitamos tomar una decisión. Si vamos a retirarnos, deberíamos hacerlo ahora, antes de que la nave humana se acerque más». «¿Y si nos quedamos?», preguntó Beast. «Entonces luchamos contra la especie más peligrosa de la galaxia», respondió Rikstal. «E históricamente, eso no le ha ido bien a nadie».
En la USS Vengeance, el capitán Morrison estaba teniendo una discusión mucho más tranquila con su tripulación. Los había reunido en la pequeña sala de conferencias de la nave para discutir sus opciones. Tal como yo lo veo, dijo Morrison, tenemos tres opciones. Podemos intentar huir y esperar que no nos sigan. Podemos quedarnos y monitorear sus actividades. O podemos pedir refuerzos. La ingeniera jefe Lisa Hayes miró los datos tácticos en su tableta. Capitán, si deciden perseguirnos, no tenemos muchas posibilidades de escapar. Sus naves son más grandes y rápidas que la nuestra. ¿Y qué hay de luchar?, preguntó la teniente Collins. Morrison casi sonrió. Amy, tenemos una nave. Ellos tienen 200. Incluso con nuestra tecnología superior, esas no son buenas probabilidades. El oficial de comunicaciones, Ryan Bell, levantó la vista de su equipo. Señor, he estado monitoreando sus comunicaciones. Están usando encriptación ceperiana estándar, pero nuestras computadoras pueden descifrarla con algo de tiempo. ¿Alguna suerte hasta ahora?, preguntó Morrison. Fragmentos, señor. Sigue mencionando mucho la palabra humano y parecen estar teniendo una especie de discusión acalorada sobre tácticas. Probablemente están tratando de averiguar cómo atacarnos sin sufrir grandes bajas, dijo Morrison. Procedimiento estándar cuando te enfrentas a un enemigo desconocido. Lo que Morrison no sabía era que los ceperianos no estaban discutiendo cómo atacar. Estaban discutiendo si atacar en absoluto. El miedo a las habilidades de combate humanas era tan fuerte que, incluso con una superioridad numérica abrumadora, muchos de sus comandantes querían retirarse. De vuelta en el Damenate, la discusión entre los comandantes de la flota se estaba intensificando. La mitad quería retirarse de inmediato. La otra mitad quería quedarse y completar su misión. El almirante Vice escuchaba a ambas partes, pero podía ver el miedo en los ojos de todos ellos. La nave humana sigue acercándose, informó Clixon. Distancia ahora de 2 millones de kilómetros y disminuyendo. Es un farol, declaró el comandante Sexton. Están tratando de asustarnos con su reputación. Una nave no puede derrotar a toda nuestra flota. Entonces, ¿por qué no están pidiendo refuerzos?, preguntó el capitán Berkin. Si planearan luchar, ya habrían pedido refuerzos. Quizás lo hicieron, dijo Rikstal en voz baja. Quizás los refuerzos ya están aquí, ocultos y esperando. Ese pensamiento envió un escalofrío a cada comandante en la sala. Las flotas humanas ocultas eran material de pesadillas. Las historias hablaban de grupos de batalla humanos que podían permanecer sin ser detectados hasta el momento en que atacaban. Flotas enemigas enteras habían sido destruidas por humanos que parecían surgir de la nada. «Señor», gritó Clixon de nuevo, «la nave humana está ahora a 1 millón de kilómetros. Nos están escaneando con sensores activos». Viz tomó su decisión. «Todas las naves, prepárense para el combate, pero mantengan formación defensiva. No se acerquen a la nave humana». Mientras la orden se extendía por la flota, 200 naves comenzaron a activar sus armas y escudos. Pero en lugar de moverse para atacar, se quedaron en su sitio, esperando que los humanos hicieran el primer movimiento. Era exactamente lo que las historias decían que pasaría. Al enfrentarse a los humanos, ni siquiera una fuerza abrumadora era suficiente para garantizar la victoria. La especie más peligrosa de la galaxia se había ganado su reputación a través de décadas de victorias imposibles y coraje suicida. Y ahora, el almirante Vice estaba a punto de descubrir si las historias eran ciertas. La USS Vengeance continuó su aproximación hacia la flota alienígena. El capitán Morrison estaba de pie detrás de la silla de su piloto, observando la pantalla táctica con creciente preocupación. 200 naves era una fuerza masiva, demasiado grande para una simple misión de patrulla o exploración. «Amy, ¿cuánto falta para que lleguemos al rango de comunicación?», preguntó Morrison. «Ya estamos en rango, señor», respondió la teniente Collins, «pero no han respondido a nuestra última transmisión». Morrison frunció el ceño. Los ceperianos eran conocidos por ser orgullosos y agresivos. Su silencio era inusual y preocupante. «Ryan, ¿algún progreso con sus comunicaciones?». El oficial de comunicaciones Vela sintió. «Obteniendo más fragmentos, señor. La computadora está empezando a reconstruir sus patrones de lenguaje. Pero, señor, algunas de las palabras que estamos captando son extrañas». «¿Extrañas cómo?». «Siguen usando palabras que se traducen como retirada y retroceder,
pero no se están moviendo. Simplemente están ahí, esperando. Morrison estudió la pantalla táctica. La flota alienígena estaba dispuesta en una formación defensiva perfecta, pero no avanzaban. Era casi como si tuvieran miedo de acercarse. Capitán, llamó la ingeniera jefe Ayes desde la sala de máquinas. Estoy leyendo firmas de energía masivas de su flota. Tienen las armas cargadas y los escudos levantados, pero no se están moviendo posición de ataque. Quizás están tratando de intimidarnos, sugirió Morrison, mostrarnos su fuerza para que retrocedamos. Lo que Morrison no sabía era que los comandantes de la flota sepereana tenían exactamente el problema opuesto. Querían retirarse, pero el almirante Beast luchaba por mantener el control de sus fuerzas. En el puente del Damenate, la tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. La mitad de los comandantes de sus naves exigían una retirada inmediata. La otra mitad abogaba por un avance cauteloso, pero nadie quería acercarse a la nave humana. Almirante, la voz del comandante Riksdal llegó a través del sistema de comunicación. Mi tripulación se está poniendo nerviosa. Han oído las historias sobre las naves humanas. Algunos están solicitando traslado a otras naves. ¿Traslado a dónde?, replicó Beast. Estamos todos en la misma situación. El capitán Verkin se unió a la conversación. Señor, con el debido respeto, deberíamos considerar la posibilidad de que esto sea exactamente lo que los humanos quieren. Envían una nave para que entremos en pánico y atacar cuando estemos confundidos y desorganizados. La nave humana está ahora a 500.000 kilómetros, informó Clixon, todavía sin rastro de otras naves. Beast miró la pantalla táctica. La única nave humana parecía tan pequeña en comparación con su masiva flota. Pero las historias seguían rondando por su mente. La batalla de Volt 359, donde 3 cruceros humanos habían destruido toda una fuerza de tarea de la hegemonía. El asedio de VGA Prime, donde los defensores humanos habían resistido una invasión durante 2 años con nada más que determinación y armas improvisadas. Señor, gritó su oficial táctico, la nave humana está cambiando de rumbo. Se están alejando de nosotros. Por un momento, Vi sintió alivio. Los humanos se estaban retirando, pero luego recordó más historias. La doctrina táctica humana a menudo implicaba retiradas fingidas. Huirían hasta que sus enemigos los siguieran, y luego se darían la vuelta y lucharían cuando las probabilidades fueran más favorables. ¿Están huyendo?, preguntó el comandante Sexton. No lo sé, admitió Beast. Con los humanos, una retirada puede ser tan peligrosa como un avance. En la Vengeance, Morrison había tomado una decisión táctica. Acercarse a una fuerza enemiga tan grande era un suicidio. Pero tampoco podía simplemente ignorar su presencia en el espacio humano. Ami, dijo, rumbo al borde del sistema. Máxima velocidad posible. Señor, ¿nos estamos retirando?, preguntó la teniente Collins. Nos estamos reposicionando, corrigió Morrison. Si quieren empezar una guerra, pueden hacerlo en otro lugar, pero vamos a asegurarnos de que el comando de la Tierra se entere de esta flota. La Vengeance giró y comenzó a acelerar hacia el borde del sistema. Sus motores de fusión cobraron vida, empujando la pequeña nave a la máxima velocidad. Ryan, empieza a transmitir un mensaje al comando de la Tierra. Diles que tenemos una gran flota sepereana en el sistema Kepler 442. Incluye todos los datos de los sensores. Sí, señor. Pero, capitán, el mensaje tardará 6 horas en llegar a la Tierra, y otras 12 horas para que lleguen los refuerzos. Entonces, más vale que nos aseguremos de seguir vivos durante 18 horas, replicó Morrison. De vuelta en el Damenate, la visión de la nave humana en retirada causó un tipo diferente de pánico. Si los humanos estaban huyendo, significaba que iban a buscar ayuda. Señor, informó Clixon, la nave humana está transmitiendo en frecuencias subespaciales. Comunicación de largo alcance. Están pidiendo refuerzos, dijo el comandante Riksdal de inmediato. Esto es exactamente lo que temía. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen los refuerzos humanos? Asumiendo que tengan naves en la base humana más cercana, de 12 a 18 horas, respondió su oficial táctico. Vi se sintió atrapado. Si se quedaban, se enfrentarían a refuerzos humanos en menos de un día. Si se iban, abandonarían su misión y admitirían la derrota ante una sola nave enemiga. Todas las naves, persigan a la nave humana, ordenó,
pero mantengan una distancia segura. No ataquen a menos que ellos ataquen primero. La flota seperiana comenzó a moverse, pero su avance fue lento y cauteloso. Nadie quería ser la primera nave en acercarse a los humanos. Morrison observaba sus sensores mientras la flota alienígena comenzaba a seguirlos. Vienen tras nosotros, pero no tienen ninguna prisa. Señor, dijo Amy, a su velocidad actual, no nos alcanzarán antes de que lleguemos al punto de salto hiperespacial. A menos que aceleren, señaló Morrison. Lisa, ¿cómo aguantan nuestros motores? Funcionando a máxima eficiencia, señor. Pero si empujan sus naves más grandes a toda velocidad, nos alcanzarán. Entonces, ¿por qué no lo hacen?, se preguntó Morrison en voz alta. La respuesta vino de Ryan Bell. Señor, estoy captando más de sus comunicaciones. La computadora ha descifrado más de su idioma. Están discutiendo sobre algo llamado distancia mínima de seguridad. ¿Distancia de seguridad de qué? De nosotros, señor. Parecen pensar que somos peligrosos. Morrison casi se rió. Una pequeña nave de reconocimiento contra 200 naves de guerra, y ellos pensaban que los humanos eran los peligrosos. Bueno, supongo que nuestra reputación nos precede. Lo que Morrison no entendía era cuán aterradora se había vuelto esa reputación. En toda la galaxia, las historias sobre la efectividad de combate humana habían crecido con cada relato. Lo que había comenzado como informes precisos de la determinación humana se había convertido en leyendas de guerreros sobrehumanos que no podían ser derrotados. La flota seperiana continuó su cautelosa persecución, manteniéndose lo suficientemente cerca para rastrear a la nave humana, pero lo suficientemente lejos para evitar sorpresas. Su formación estaba dispersa, con cada nave manteniendo la máxima distancia de sus vecinas. Si los humanos tenían algún truco planeado, los seperianos querían estar listos para dispersarse. Señor, informó Clixon, la nave humana mantiene el rumbo hacia el borde del sistema. Tiempo estimado para el punto de salto hiperespacial, 4 horas. ¿Y nuestro tiempo estimado de llegada?, preguntó Beast. A la velocidad actual, llegaremos al punto de salto 6 horas después de que la nave humana escape. Entonces, aumenten la velocidad, ordenó Beast. Señor, la voz del comandante Rickstahl crujió a través del sistema de comunicación. Aumentar la velocidad significa acercarse a la nave humana. Eso podría ser exactamente lo que quieren. Beast cerró los ojos y trató de pensar. Cada decisión parecía conducir al desastre. Perseguir a los humanos y arriesgarse a caer en una trampa. Dejarlos escapar y enfrentarse a refuerzos humanos. Atacarlos y comenzar una guerra que su flota podría no sobrevivir. Las historias lo habían entrenado para temer a los humanos. Pero ahora estaba empezando a entender por qué. No era solo su habilidad de lucha lo que los hacía peligrosos. Era su capacidad para hacer que sus enemigos se derrotaran a sí mismos a través del miedo y la incertidumbre. Mantengan la velocidad actual, decidió, pero prepárense para cualquier cosa. Si los humanos intentan algún truco, quiero estar listo. La persecución continuó, con la pequeña nave humana manteniéndose justo por delante de la masiva flota alienígena. Pero esto no era una persecución ordinaria. Era una danza de miedo y leyenda, donde la reputación era más poderosa que cualquier arma. Y el capitán Morrison todavía no tenía idea de que su única nave tenía a toda una flota enemiga demasiado aterrorizada para atraparlo. La USS Vengeance llevaba 3 horas huyendo cuando la situación cambió por completo. El capitán Morrison estaba estudiando la pantalla táctica cuando aparecieron nuevos contactos en sus sensores. «Capitán», gritó la teniente Collins, «estoy detectando firmas hiperespaciales. Múltiples naves saliendo del espacio de salto». Morrison sintió que su corazón se hundía. «¿Cuántas?» «50 naves, señor. La configuración coincide con cruceros de batalla de la hegemonía. Están tomando posición entre nosotros y el punto de salto». Morrison miró la pantalla con incredulidad. Los seperianos habían llamado a sus aliados. Ahora, en lugar de enfrentarse a 200 naves, se enfrentaban a 250. Las matemáticas habían pasado de imposibles a absolutamente desesperadas. «Ryan, ¿alguna comunicación de los recién llegados?» «Sí, señor. Se están coordinando con la flota seperiana. Parece que planean encerrarnos». La voz de la ingeniera jefe Ayes llegó a través del intercomunicador desde la sala de máquinas. «Capitán, estoy leyendo las firmas de energía de las nuevas naves.
No son naves de patrulla. Son naves de guerra de primera línea. Morrison hizo algunos cálculos rápidos en su cabeza. Las naves de la hegemonía ahora bloqueaban su ruta de escape. La flota seperiana estaba detrás de ellos, acortando lentamente la distancia. En unas pocas horas, estarían completamente rodeados. Lisa, ¿cuánto tiempo necesitamos para cargar el motor hiperespacial? 4 minutos de vuelo en línea recta, señor. Pero necesitamos estar apuntando directamente a las coordenadas del salto. Y no podemos cambiar de rumbo durante esos 4 minutos. No sin perder la carga y empezar de nuevo. Morrison asintió sombríamente. 4 minutos era una eternidad en el combate espacial. Cualquier nave enemiga podría destruirlos 10 veces en ese tiempo. Pero tenían que intentarlo. A toda la tripulación, aquí el capitán, anunció Morrison por el sistema de comunicación de la nave. Vamos a intentar un salto hiperespacial en condiciones de combate. Puestos de combate. La pequeña tripulación de la Vengeance se movió a sus posiciones de emergencia. En la sala de máquinas, Hayes comenzó a preparar el motor hiperespacial. En el puente, Collins trazó el rumbo más directo hacia el punto de salto. Bell continuó monitoreando las comunicaciones enemigas mientras el oficial de armas de la nave, Kevin Park, activaba sus limitados sistemas de... En el Damenate, el almirante Beast observaba la pantalla táctica con sentimientos encontrados. La llegada de refuerzos de la hegemonía debería haberle hecho sentir mejor. En cambio, se sentía más nervioso que nunca. «Señor», transmitió el comandante Riksdal desde su nave, «las fuerzas de la hegemonía están solicitando permiso para avanzar sobre la nave humana». «Denegado», respondió Beast de inmediato. «Mantengan la distancia actual». «Almirante», llegó la voz del comandante de la flota de la hegemonía, Gortik. «Mis naves están en posición. Podemos terminar esto rápidamente». «Comandante, no entiende a lo que nos enfrentamos», dijo Beast. «Esta es una nave humana. No se rinden y no mueren fácilmente». «Es una nave contra 250», replicó Gortik. «Incluso los humanos tienen límites». Beast no estaba tan seguro. Cada historia que había oído sugería que los humanos se volvían más peligrosos cuando estaban atrapados. Los humanos acorralados eran las criaturas más letales de la galaxia. «La nave humana está cambiando de rumbo», informó Clixon. «Se dirige directamente hacia la flota de la hegemonía». Beast sintió que un hielo se formaba en su estómago. Esto era exactamente lo que describían las historias. Cuando se enfrentan a probabilidades imposibles, los humanos no se retiran. Atacan. «Todas las naves, alerta roja», ordenó. «Los humanos están haciendo su jugada». En la Vengeance, Morrison había tomado la decisión más difícil de su vida. La única forma de llegar al punto de salto era atravesar la flota de la hegemonía. Era un suicidio, pero era su única oportunidad. Ami, traza un rumbo directo a través de su formación. Velocidad máxima. «Señor, nos harán pedazos». «Quizás, pero si nos quedamos aquí, morimos de todos modos. Al menos de esta manera caemos luchando». La Vengeance giró hacia la flota de la hegemonía y aceleró a toda velocidad. Su pequeño motor de fusión empujó la nave más rápido de lo que nunca había ido antes. «Lisa, empieza a cargar el motor hiperespacial en el momento en que salgamos de su formación». «Entendido, señor. Pero, capitán, las probabilidades de sobrevivir al paso a través de 50 naves enemigas». «Conozco las probabilidades. Jefa, solo esté lista». La flota de la hegemonía observaba con asombro cómo la diminuta nave humana aceleraba directamente hacia ellos. El comandante Gortik nunca había visto algo así. «Todas las naves, prepárense para disparar», ordenó. «Apuntar a la nave humana». Pero a medida que la Vengeance se acercaba, sucedió algo extraño. Las naves alienígenas comenzaron a separarse, creando brechas en su formación. Era una respuesta automática diseñada para evitar que una nave embistiera a múltiples objetivos. Morrison vio las brechas abrirse y sonrió sombríamente. «Tienen miedo de que los embistamos». «¿Lo haremos?», preguntó Collins. «No a menos que tengamos que hacerlo. Pero dejemos que piensen que podríamos». La Vengeance se zambulló en la formación de la hegemonía como un misil. Rayos de energía salieron de docenas de naves, pero la nave humana era pequeña y veloz. Se abrió paso entre las naves más grandes, usando su propia formación en su contra. «Señor», gritó Park, «múltiples impactos en nuestros escudos».
Resistencia de los escudos al 60%. Sigan adelante, ordenó Morrison. Las naves alienígenas se encontraron en una situación imposible. La nave humana se movía tan rápido y de manera tan impredecible que dispararle significaba arriesgarse a impactar a sus propias naves. Varias naves de la hegemonía tuvieron que cesar el fuego para evitar disparar a sus aliados. «Esto es una locura», murmuró el comandante Gortik mientras observaba a la nave humana danzar a través de su formación. «Realmente lo están logrando». La Vengeance recibió impacto tras impacto, pero siguió moviéndose. Sus escudos destellaban y chispeaban bajo el constante bombardeo, pero la pequeña nave se negaba a morir. «Escudos al 30%, informó Park. «Brecha en el casco en la cubierta 3», añadió Hayes desde ingeniería. «Casi hemos salido», dijo Collins, con la voz tensa por la concentración. Morrison observó la pantalla táctica mientras superaban la última línea de naves de la hegemonía. Detrás de ellos, la formación alienígena era un caos. Varias naves habían chocado al intentar evitar a la nave humana. Otras habían disparado accidentalmente a sus aliados en la confusión. «Libres de la formación», anunció Collins, iniciando secuencia de carga hiperespacial. 4 minutos, confirmó Hayes, pero aún no estaban a salvo. La flota sepereana aceleraba desde atrás, y algunas de las naves de la hegemonía estaban girando para perseguirlos. «Señor», gritó Bell, «estoy leyendo un tráfico masivo de comunicaciones entre las flotas. Están coordinando un ataque final». Morrison miró la pantalla táctica. Todas las naves enemigas en el sistema convergían en su posición. Tenían 4 minutos para cargar su motor hiperespacial y 250 naves tratando de detenerlos. «Todas las armas, fuego continuo», ordenó Morrison. «Apunten a todo lo que se acerque». Los pequeños tubos de torpedos de la Vengeance comenzaron a disparar tan rápido como podían reciclarse. Las armas no eran lo suficientemente potentes para destruir las naves enemigas, pero obligaron a los alienígenas a mantener la distancia. 2 minutos para el hiperespacio, anunció Hayes. El almirante Viss observaba a la nave humana luchar desesperadamente contra toda su flota. Una parte de él admiraba su coraje, pero sobre todo estaba aterrorizado de lo que sucedería cuando llegaran los refuerzos humanos. «Todas las naves, máxima potencia de fuego», ordenó. «Acaben con esto ahora». Cada nave de ambas flotas abrió fuego simultáneamente. El espacio alrededor de la Vengeance se llenó de rayos de energía y misiles. Fue la potencia de fuego más concentrada jamás dirigida a un solo objetivo. Pero en su pánico por destruir la nave humana, las flotas alienígenas cometieron un error fatal. Con tantas naves disparando a la vez, crearon un fuego cruzado mortal. Rayos de energía destinados a la Vengeance impactaron en otras naves alienígenas. «Fuego amigo», informó Clixon con horror. «Múltiples naves alcanzadas por nuestras propias armas». 1 minuto para el hiperespacio, gritó Hayes. La Vengeance apenas se mantenía unida. Su casco tenía brechas en una docena de lugares. Sus escudos habían desaparecido y había incendios en 3 cubiertas. Pero seguía volando, seguía luchando. Morrison se aferró a su silla de mando mientras la nave se sacudía bajo repetidos impactos. A su alrededor, su tripulación trabajaba frenéticamente para mantener viva su nave moribunda solo 1 minuto más. 30 segundos, anunció Hayes. Un túnel hiperespacial comenzó a formarse frente a ellos, un vórtice arremolinado de energía blanco-azulada. La libertad estaba a solo unos segundos, pero las flotas alienígenas no se rendían. Naves de ambos lados se acercaron para un último ataque desesperado, sus armas cargándose para una última andanada. 10 segundos, gritó Hayes. Morrison contuvo la respiración mientras el universo se preparaba para desgarrarse y tragarse su nave entera. El túnel hiperespacial se abrió justo cuando cada nave enemiga en el sistema disparó su andanada final. La USS Vengeance desapareció en el arremolinado vórtice blanco-azulado exactamente cuando cientos de rayos de energía convergieron en su posición. Por un momento, el espacio donde había estado la nave humana se llenó de pura destrucción. Los rayos de energía se cruzaron y chocaron, creando explosiones que iluminaron la oscuridad como un pequeño sol. Cuando la luz se desvaneció, la Vengeance se había ido. El almirante Viss miró su pantalla táctica en un silencio atónito. La nave humana había escapado contra probabilidades imposibles, con toda su flota y 50 naves de la hegemonía disparando a la vez. Los humanos habían sobrevivido de alguna manera el tiempo suficiente para saltar al hiperespacio.
Informe de daños, ordenó en voz baja. Los informes llegaron de ambas flotas, y cada uno hacía que Vi se sintiera peor. En su pánico por destruir una nave humana, las flotas combinadas habían infligido un daño terrible a sí mismas. 7 naves destruidas por fuego amigo, informó su oficial táctico. 15 más dañadas. La hegemonía reporta bajas similares. ¿Cómo?, preguntó Beast, aunque ya sabía la respuesta. En el ataque final, señor, naves de ambas flotas estaban disparando desde todas las direcciones. Cuando la nave humana desapareció, nuestras armas se impactaron entre sí. La voz del comandante Gortik llegó a través del sistema de comunicación, llena de rabia y vergüenza. Almirante, mi flota ha perdido 12 naves. Esto es inaceptable. ¿Su flota?, replicó Beast. Nosotros también perdimos naves. Y todo porque entramos en pánico. No entramos en pánico, protestó Gortik. Ejecutamos un ataque coordinado. Disparamos a nuestras propias naves, dijo Beast secamente. En 50 años de servicio militar, nunca he visto un desastre semejante. La verdad se estaba volviendo clara para ambos comandantes de flota. No habían sido derrotados por armas o tácticas humanas superiores. Habían sido derrotados por su propio miedo a la reputación humana. Las historias y leyendas los habían asustado tanto que se habían destruido a sí mismos. Señor, gritó Clixon, estamos recibiendo una transmisión de largo alcance desde el espacio humano. Conéctela, ordenó Beast, temiendo lo que podría oír. La pantalla principal parpadeó y apareció el rostro del capitán Morrison. Pero esta vez no estaba solo. Detrás de él, Beast pudo ver el puente de una nave mucho más grande. Otros oficiales humanos se movían en el fondo, todos con las mismas expresiones tranquilas. Almirante Beast, dijo Morrison. Aquí el capitán Morrison de la USS Vengeance. Ahora estoy a bordo del acorazado New York. Tienen exactamente 1 hora para retirarse del espacio humano. La sangre de Beast se heló. El New York era una de las naves de guerra más poderosas de la Tierra. Si los humanos habían enviado sus naves de primera línea, significaba que se estaban tomando esta invasión muy en serio. Además, continuó Morrison, el comando de la Tierra considera su ataque a nuestra nave un acto de guerra. La almirante de flota Rodríguez está en camino con la 5ª flota. Le sugiero que se haya ido antes de que llegue. La transmisión terminó, dejando a ambas flotas alienígenas en un silencio atónito. La almirante de flota Rodríguez era un nombre que todo oficial militar en la galaxia conocía. Nunca había perdido una batalla en 30 años de servicio. Su 5ª flota era considerada la fuerza de combate más peligrosa del espacio conocido. Señor, transmitió el comandante Rickstahl. ¿Cuánto tiempo hasta que lleguen los refuerzos humanos? Según nuestra inteligencia, 6 horas, respondió Beast. Quizás menos. ¿Y cuántas naves traerán? Beast consultó su base de datos. Rodríguez comanda 80 naves, pero todas son naves de guerra de primera línea, acorazados, cruceros pesados, portaaviones de asalto. La comparación era leccionadora. Su flota tenía 200 naves, pero la mayoría eran naves más antiguas con capacidad de combate limitada. Los humanos llegarían con menos naves, pero cada una valdría por 3 o 4 de las suyas. Todas las naves, anunció Beast, prepárense para una retirada inmediata. Nos vamos de este sistema. Señor, protestó Gortik, todavía lo superamos en número. Incluso con refuerzos, tenemos superioridad numérica. Comandante, dijo Beast con cansancio, una nave de reconocimiento humana acaba de luchar a través de toda nuestra flota combinada y ha escapado. Realmente quiere enfrentarse a 80 naves de guerra humanas. La retirada comenzó de inmediato. Ambas flotas se alejaron del sistema interior y comenzaron a acelerar hacia el borde del espacio humano. Pero la retirada no fue ordenada. Muchos comandantes de naves estaban tan ansiosos por escapar que abandonaron la formación y huyeron a máxima velocidad. En cuestión de horas, la noticia de la batalla se extendió por todo el imperio sepereano y la hegemonía. Una sola nave humana había contenido a 250 naves enemigas. Los humanos habían escapado de probabilidades imposibles y habían pedido refuerzos. Peor aún, las flotas alienígenas se habían infligido más daño a sí mismas que los humanos. La historia creció con cada relato. Para cuando llegó a las academias militares, la USS Vengeance había destruido 30 naves enemigas por sí sola. Para cuando llegó a las poblaciones civiles,
Los humanos habían usado algún tipo de arma secreta para volver a las flotas alienígenas unas contra otras. Pero la verdad era más simple y más aterradora que cualquier exageración. Los humanos habían ganado a través de la pura determinación y el poder de su propia reputación. Habían asustado tanto a sus enemigos que esos enemigos se habían derrotado a sí mismos. En la Tierra, el capitán Morrison presentó su informe oficial con la típica subestimación humana. Encontrada gran flota enemiga en el sistema Kepler 442. El enemigo mostró intención hostil. Se ejecutó retirada táctica. Daños menores sufridos. Misión exitosa. La almirante de flota Rodríguez leyó el informe y sonrió. Había servido con Morrison antes y conocía su tendencia a minimizar los eventos. Si él lo llamaba daños menores, su nave probablemente había sido hecha pedazos. Preparen la quinta flota para partida inmediata, ordenó. Es hora de recordarle la galaxia porque debe mantenerse fuera del espacio humano. Cuando Rodríguez llegó a Kepler 442 6 horas después, encontró un sistema vacío. Las flotas alienígenas habían huido tan rápido que habían dejado atrás naves de suministro y naves dañadas. Algunas naves todavía transmitían señales de socorro, abandonadas por sus propios aliados en la prisa por escapar. Almirante, informó su oficial táctico. Estamos encontrando restos de al menos 20 naves, pero la firma de las armas sugiere que se destruyeron entre sí. ¿Fuego, amigo?, preguntó Rodríguez. Sí, señora. Parece que todos estaban disparando al mismo objetivo y se alcanzaron unos a otros. Rodríguez sacudió la cabeza con asombro. Las flotas alienígenas habían estado tan aterrorizadas de una nave humana que literalmente se habían hecho pedazos tratando de destruirla. Envíen un mensaje al comando de la Tierra, ordenó. El sistema Kepler 442 está asegurado. Las fuerzas enemigas se han retirado, sin bajas humanas. Pero la verdadera victoria no fue militar, fue psicológica. En toda la galaxia, la historia de la batalla de Kepler 442 se convirtió en leyenda. El relato de la nave que no quiso morir, la tripulación que se negó a rendirse, el capitán que convirtió a 250 enemigos en tontos aterrorizados con nada más que coraje y determinación. En las academias militares de una docena de especies, la batalla se convirtió en estudio obligatorio. Cómo el miedo podía derrotar a números superiores. Cómo la reputación podía ser más poderosa que las armas. Cómo una pequeña nave había cambiado el equilibrio de poder en todo un sector del espacio. La USS Vengeance fue reparada y devuelta a servicio en un mes. El capitán Morrison y su tripulación recibieron medallas por sus acciones, aunque nunca entendieron del todo por qué el enemigo había huido de números tan abrumadores. Solo hicimos nuestro trabajo, dijo Morrison a los reporteros que lo entrevistaron. Encontramos una flota enemiga, informamos de su posición y salimos con vida. Cualquier tripulación habría hecho lo mismo. Pero en toda la galaxia, otras especies sabían la verdad. Entendían que lo que sucedió en Kepler 442 fue únicamente humano. Ninguna otra especie habría cargado a través de una flota enemiga en lugar de rendirse. Ninguna otra especie habría seguido luchando cuando su nave se desmoronaba a su alrededor. Y en los rincones más oscuros del espacio, cuando los jóvenes guerreros preguntaban a sus mayores sobre los enemigos más peligrosos de la galaxia, la respuesta era siempre la misma. Ruega por no oír nunca esas palabras en tus sensores. Nave humana detectada. Porque cuando lo hagas, no estás luchando contra naves, ni armas, ni tácticas. Estás luchando contra algo que no puede ser derrotado, no puede ser intimidado y nunca se rendirá. Estás luchando contra el propio espíritu humano. La leyenda de la naturaleza guerrera de la humanidad había añadido otro capítulo, y la galaxia se volvió un poco más temerosa de la especie que se negaba a saber cuándo estaba vencida.